Es un gusto poder saludarle nuevamente y que podamos considerar la palabra de nuestro Dios. Vamos a San Mateo capítulo 20, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sabe? La palabra servir es estar al servicio de alguien, valer y ser de utilidad. ¿Qué le parece? Primera de Corintios 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo el apóstol quería que lo vieran a él y la gente que estaba con él colaborando en el ministerio, que los vieran como personas humildes, como mensajeros humildes. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que era Dios quien los había llamado. Era Dios quien los había ordenado precisamente al ministerio. Y para eso estamos, nosotros somos servidores porque es por la gracia de Dios que hemos sido llamados. ¿Estamos de acuerdo? Pero él también dice, somos servidores. Esto significa, es una persona que rema, una persona pero que también es inferior. Es decir, una persona que sabe que está al servicio de los demás. Pablo hace referencia aquí a los esclavos más menospreciados. Imagínense. Entonces, Pablo el apóstol tenía muy claro esto, que él estaba al servicio de Cristo, pero también de los hermanos, de la iglesia. ¿Qué enseñanza hay para nosotros, verdad, ahora? Porque siempre debemos estar considerando las Escrituras, porque es nuestra única guía, es nuestra única final autoridad. Entonces, todos aquellos que por la gracia de Dios, nunca debemos olvidar y tenemos que estar siempre tan conscientes que lo que tengamos ahora es por la gracia de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo, él no predicaba el Evangelio, él no predicaba las buenas nuevas de Jesucristo por el orgullo personal o por algún reconocimiento de las personas, sino que realmente él lo hacía porque él sabía que era un mandato divino, él había recibido esa orden de parte de nuestro Dios. Recordemos que la palabra predicador significa vocero público. Y todos los que, por la gracia de nuestro Dios, han sido llamados para predicar su palabra, solamente somos voceros públicos. Es decir, vamos a comunicar un mensaje que ya ha sido dado. Está en las Escrituras. Nosotros solamente vamos a comunicar un mensaje que ya ha sido dado. La palabra de Dios es lo que tenemos que estar siempre comunicando. ¿A cuánto nos gusta servir? ¿A usted le gusta servir? ¿A usted le gusta, tiene ese deseo siempre por estar en la iglesia, pero también servir a los hermanos? Estar al servicio de los hermanos, ser de utilidad para los hermanos. ¿Cuántas habilidades tiene usted o tengo yo? Recordemos que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Estamos para colaborar los unos con los otros, apoyarnos los unos con los otros. Y gracias a Dios precisamente por lo que Él nos ha dado. Amén. Tal vez usted tiene algunos conocimientos que yo no tengo. O yo tengo algunos conocimientos que usted no tiene. Pero vamos a unirnos. Vamos a participar en el cuerpo de Cristo. Somos servidores. Eso es lo que somos. San Mateo capítulo 20, versículo 28. Observen. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilla para nosotros que ahora somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Dios.
que nuestro Señor Jesucristo, el Rey del universo, vino a este mundo y precisamente Él dijo, he venido a servir. Y eso fue lo que hizo en su vida terrenal mientras Él estuvo aquí. Quiero que consideremos algunos versículos respecto a servir. San Mateo 20, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuestro siervo. Aquí Jesús enseña el estilo de la grandeza. Para nosotros que somos creyentes, ahora que estamos en Jesucristo, que somos nuevas criaturas, porque Él fue el que hizo ese cambio en nosotros. Fue por gracia, fue por la gracia de nuestro Dios que tenemos hoy la salvación. Entonces, esto es totalmente opuesto a lo que está en el mundo, lo que se practica en el mundo. Recordemos que la palabra mundo presenta un matiz negativo. O sea, nosotros no seguimos las corrientes de este mundo. De hecho, la palabra de Dios también nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces nosotros ahora tenemos su palabra, gracias a Dios porque tenemos su palabra. ¿Usted se goza por eso? Ahora tenemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para poder conducirnos y cada vez más ser como Jesucristo. Que esa es la meta, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el creyente, que somos usted y yo ahora, si tenemos algún liderazgo dentro de la congregación, es un privilegio, es una bendición, es una responsabilidad, pero es un privilegio. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos guiar ahora precisamente ¿cómo? Con humildad y servicio. En otras palabras, darnos a sí mismo a nuestros hermanos. ¡Qué bendición! De verdad, ¡qué bendición! Porque aún el pastor, nosotros somos servidores de todos ustedes. Nadie. Definitivamente hay una autoridad que Dios ha puesto, que es el pastor. Y la iglesia debe someterse voluntariamente a ese liderazgo. Pero aún ese pastor que Dios ha puesto en ese rebaño, en esa iglesia, él tiene que saber y estar consciente que debe darse en servicio a la iglesia. Así es lo que tiene que hacer. Eso es lo que debe de hacer todo pastor, que realmente es temeroso del Señor. Ustedes y yo recordamos aquellos versículos cuando Jesús, aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Vamos a considerarlo. San Juan 13, versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entendieron lo que he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y versículo 5. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, es una orden, ¿verdad? El propósito de Jesús aquí en estos versículos, con esta acción que es establecer el modelo de humildad, de amor hacia nuestros hermanos, hacia la gente que nos rodea, principalmente a los hermanos, o sea, a nuestros hermanos en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tal vez nosotros en la actualidad no tenemos el hábito precisamente de lavar los pies, pero la enseñanza es muy claro. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese trato humilde con nuestros hermanos, hacia nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Realmente estaremos teniendo ese estilo de la grandeza? ¿Cuál es ese estilo de la grandeza?
Lo estamos considerando precisamente. ¿Sabe? No hay algo mejor que estar en la palabra de Dios, estudiando siempre la palabra de Dios. De eso nos alimentamos. San Mateo 4:4 y San Lucas 4:4 nos dice muy claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Primera de Corintios 4, versículo 7. Vamos a leerlo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sabe? Aquí la palabra gloriarse es demasiada vanidad y hacer alarde de algo, jactarse de algo. Usted y yo sabemos que el orgullo es engañoso. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo lo que una persona pueda tener, cualquier bien material, ahora que estamos en Cristo, que consideramos las Escrituras, la palabra de Dios, ahora entendemos que lo que podamos tener puede ser casa, un vehículo, una profesión, un trabajo, gracias a Dios. Todo lo que podamos tener, la familia, todo lo que podamos tener, hablando también de bienes materiales, esto proviene de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo proviene de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Ageo 2:8 nos establece la palabra de Dios claramente ahí. Entonces, ¿por qué dudar de decir, por mis propias fuerzas yo hice las cosas? Ahora que estamos en Cristo, tenemos esa humildad y ese reconocimiento de decir, todo lo que yo tengo es precisamente por la mano providencial del Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir amén. Usted que está ahí considerando también la palabra, escuchando la palabra de Dios, decimos amén. Entonces, qué maravilla y qué gozo podemos tener nosotros que ahora podamos compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Job capítulo 1, versículo 21. Job 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es una respuesta sumisa de Job. Porque lo hemos dicho, lo venimos diciendo. Reconoce él que Dios es el que da todo y el hombre es nada. Ahora lo reconocemos. Hoy tenemos trabajo, mañana no sabemos si lo vamos a tener. Hoy tenemos estamos percibiendo algún salario que es fijo, mañana no sabemos. Hoy tenemos casa, mañana no sabemos. El mañana es de Dios, es de nuestro Dios. Pero nos resta solamente descansar en nuestro Dios, esperar en Él. Pero nosotros ahora estamos entendiendo y volvemos a recordar que aunque podamos tener muchas cosas, como ahorita leímos en 1 Corintios 4:7, que si recibimos algo, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Es decir, y si algún día Dios nos llega a prosperar, gracias a Dios, ¿verdad? Usted le da gracias, es fruto del trabajo. La Biblia también nos enseña que en toda labor hay fruto. Entonces, esto es algo maravilloso porque aquel que trabaja, viene el fruto precisamente, la remuneración, el pago. Gracias a Dios por la casa que usted tiene, por el trabajo, por los bienes materiales, pero aún teniéndolos, ¿qué es lo que hemos venido viendo en la palabra de Dios? Aunque tengamos esos bienes, vamos a seguir viviendo como si no tuviéramos nada, en humildad. Y esos bienes, esas bendiciones que Dios nos ha dado, es para compartirlas con nuestros hermanos. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si nuestro Señor Jesucristo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es como tenemos que ser nosotros. Ser humildes de corazón, en esa actitud con mis hermanos. ¿Quién da los dones? Nuestro Dios. Usted y yo lo sabemos. ¿Cuál es la regla de oro? San Mateo 7:12, ¿verdad? Lo recordamos muy bien, lo leemos. Así que todas las cosas que queráis
que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que debo ser humilde con mi hermano, con el prójimo, porque yo quiero que ellos también sean igual que yo. Ahora, a veces no recibimos el mismo pago, estamos de acuerdo, o sea, no recibimos lo mismo. Yo puedo ser humilde, pero a veces no recibo lo mismo. Pero el que no reciba yo lo mismo, no cambia la regla de oro. Eso no cambia la palabra de Dios. Yo tengo que seguir con la misma actitud, con ese estilo de esa grandeza. ¿Estamos de acuerdo? Pablo el apóstol fue un ejemplo precisamente de esa grandeza en el servicio. Quiero que consideremos 1 Corintios 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Lo que sucede es que los apóstoles, ellos realizaban trabajos manuales que algunos consideraban como indigno o apto solamente para los esclavos. Pero Pablo, en cambio, no sentía ningún resentimiento ni vergüenza por esas labores que él podía hacer y ser de bendición, o sea, el trabajar con sus propias manos. Él no se avergonzaba de eso. No sé usted, pero podemos decir muchos ejemplos o podemos compartir tantas experiencias a lo largo de nuestros años y nuestra vida en Cristo, que es una bendición. Siempre digo lo mismo, pero yo creo que todos aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, no es por presunción, no es por gloriarnos, sino porque lo mejor que nos ha pasado en esta vida terrenal es ser cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, conocer su palabra y cada día alimentarnos más de su palabra, ¿verdad? Entonces, Pablo no se avergonzaba de realizar trabajos manuales, de ser servidor de los hermanos. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo así? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo así? No importa que sea el que dirige la alabanza, que sea el músico de la iglesia, el director de la alabanza. Él tiene que ser un servidor. Somos servidores de ustedes, de la iglesia, de los hermanos. Entonces, es tan importante como el que dirige la alabanza, como también aquel hermano que recoge el cable que se quedó tirado, como aquel hermano que se encarga, o aquellos hermanos y hermanas, aquellas mujeres y hombres que se encargan ¿de qué? De la limpieza de la casa de Dios, del aseo en la casa de Dios, de hermosear la casa de Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Inclusive, aún siendo el pastor. ¿Y por qué digo tanto esto? Porque cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que consideramos la palabra de Dios, decimos, Señor, yo soy un servidor. Tengo que ser un servidor de mis hermanos. Yo no estoy por encima de mis hermanos. Es una autoridad que Dios nos ha dado y Dios nos va a demandar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir sirviendo a la iglesia, al prójimo, a los hermanos. Y es una bendición servir. Créame, es una bendición tan grande. 1 Corintios 4, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Qué le parece? ¿Sabe? Pablo y sus colegas predicadores fueron considerados en términos semejantes. ¿Sabe cómo? Como los desperdicios o la suciedad o precisamente esos desechos del basurero. Qué término, ¿verdad? Así los consideraban a ellos, imagínense. Pero sin embargo, Pablo se veía a sí mismo como, con humildad y sin ninguna pretensión. Él lo motivaba solamente algo, servir a Cristo. Y el servir a Cristo, si lo hacemos con ese amor verdadero, con esa entrega, con esa pasión realmente de estar sirviendo a Cristo, ¿sabe qué? Va a resultar en un servicio a nuestros hermanos. Así es. Si servimos a Cristo de corazón, si amamos a Cristo de corazón,
verdaderamente, entonces también vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a servir a nuestros hermanos y estamos listos para darle la mano a nuestro hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y al apóstol Pablo y a su gente, o sea, los hermanos que estaban con él colaborando en el ministerio, los consideraron o los llegaron a considerar como escoria, como una suciedad, como desperdicios del basurero. ¿Qué le parece? Ahora, veamos la escoria. Veamos la escoria a la que consideraba el mundo, o sea, al apóstol Pablo lo consideraban así, el mundo, la gente. Saulo nació en Tarso, una ciudad universitaria con prestigio, próspera, era un centro de aprendizaje y cultura griega. Por eso es que él fue educado en esa filosofía. Recordemos que también en la ley rabínica. Ahora recordemos que él nació en el seno de una familia acomodada. Él llegó a tener las credenciales más altas en su tiempo, tanto para la sociedad grecorromana como para la judía. Y después de haber realizado sus estudios habituales, fue enviado a Jerusalén para continuarlos, pero ahora con los mejores doctores de la ley, estando entre ellos el famoso rabino Gamaliel. Fue entonces que bajo la tutela de Gamaliel, él memorizó y aprendió a interpretar las escrituras según la tradición rabínica. Por eso, Saulo, el apóstol Pablo, tuvo una sólida formación teológica, lingüística, filosófica, mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Él era inflexiblemente ortodoxo, firme, adoctrinado. ¿Recuerdan ustedes que en Hechos 21, versículo 37, se asombraron, o sea, se sorprendieron de que Pablo les hablaba como personas que tenía cultura, o sea, con personas con un lenguaje de cultura, porque ellos estaban viendo o estaban pensando que estaban delante de un delincuente común. Imagínense. Sin embargo, en Hechos 22, versículo 2, nos enseña que Pablo también les habló en el lenguaje hebreo. Esa era la escoria. Esa era la escoria para el mundo. Primera de Corintios 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es decir, con el propósito de reprobar y corregir lo que anda mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios de nosotros. Ahora que estamos en Cristo, eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo? O sea, si antes andábamos en altivez, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacer alarde de algo? ¿Por qué vamos a poner nuestra mirada en las riquezas siendo ningunas? Si no tenemos nada, al final nada trajimos a este mundo y ciertamente nada podremos sacar, como nos dice en 1 Timoteo capítulo 6. Nada nos vamos a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Pablo el apóstol podía gloriarse. Él podía hacerlo. Fue más que todos. Lo hemos venido considerando. A manera de conclusión, Mateo 20, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Será vuestro siervo. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Él, nuestro único Redentor, es nuestro mayor ejemplo. Y por supuesto que en las Escrituras tenemos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron al servicio de los hermanos, de las personas, del prójimo. Así tenemos que ser. Todo cuanto tengamos es porque Dios nos lo ha dado. ¿Por qué gloriarnos? ¿Por qué jactarnos? Al contrario, el estilo de la grandeza es servir.
Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.